Bien, jóvenes, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido del curso de Geografía. Soy el profesor Cristian Becerra y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de 8 regiones naturales. Dentro del contenido temático veremos las características generales de estas regiones naturales. Vamos a definir cómo se entiende una región natural y luego procederemos a ver la forma de aprovechamiento de estos espacios. Una región natural, ¿cómo se puede definir? Como un espacio que tiene ciertas características similares en términos de clima, relieve, flora, fauna, sin necesidad de que este espacio sea continuo. Me explico. Tenemos un territorio peruano muy accidentado que tiene elevaciones, pero también precipicios. Tengo un lugar aquí, otro lugar aquí, ubicados a una misma altitud, que comparten un mismo clima, un mismo tipo de vegetación, similares características de fauna. Estos espacios que no están conectados, pero tienen características similares, ¿se pueden considerar como parte de una región natural? Sí. Pregunta de examen de admisión que vino en la UNI. ¿Quién propuso la división del territorio peruano en 8 regiones naturales? Hablamos de Javier Pulgar Vidal. ¿Y cómo se fueron distinguiendo cada uno de esos espacios? Si nos referimos, por ejemplo, al piso ecológico Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Zona, Rupa Rupa y Omagua. El criterio que se tomó en cuenta fue la altitud. La altitud es el criterio que se tomó en cuenta para dividir al espacio en 8 regiones naturales. Y también recordemos algo, pregunta de admisión de la UNI. Cuando nos referimos a una división tradicional del territorio peruano, cuando uno comúnmente se refiere a la división del Perú en regiones naturales, generalmente se habla de 3 regiones, costa, sierra y selva. ¿Cómo es esa división? Pregunta la división de la UNI. Es una división longitudinal. Si todo eso es el territorio peruano, de manera longitudinal, de norte-sur o sur-norte, vemos que se extiende la costa, zona andina y selva. Pero, pero, si bien se reconocen estos 3 espacios y esa clasificación se emplea para fines estadísticos, si hablamos de demografía, no hay duda que nuestro territorio es sumamente complejo, ya que dentro de la costa hay variedades, dentro de la selva hay variedades de clima, de relieve, de flora y de fauna, y en la zona andina mucho más. Pregunta de admisión que viene en la UNI. Si tomamos en cuenta la división tradicional del Perú en costa, sierra y selva, y tratamos de buscar una relación de conexión entre los espacios de las regiones naturales con la zona andina, qué pisos ecológicos, qué regiones naturales son andinas. Repito, Perú dividido en 3 partes, costa, sierra y selva, pero ¿cuáles de estas regiones, que son 8, pertenecen a la zona andina? A ver, si decimos Chala, Chala suena a costa, me piden zona andina, Chala no puede ser. Digo Rupa Rupa o Magua, eso me suena a selva, pero me piden a mí identificar que sean de la zona andina. Entonces tú dices, si Chala no es porque es costa, Rupa Rupa o Magua no es o no son porque se refieren a la selva, entonces ¿cuáles son andinos? Fácil, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Jama. 5 regiones naturales comprende la zona andina. Selva, 2 regiones, Rupa Rupa Magua, y si decimos costa, solo uno, si hablamos de la Chala. Ahora, características de estas regiones naturales. Bueno, lo principal que destacó Pulgar Vidal para la división del territorio, como dijimos, fue la altitud. Es la altitud, pero no negamos, y eso lo subraya bien claro Pulgar Vidal, cuando define una región natural, tiene que estar presente la acción humana. Cuando uno habla de región natural, uno tiene la idea de que solamente
Se refiere uno a cuestiones de la naturaleza, como el clima, el relieve, la flora, la fauna, factores como la latitud y altitud. Bueno, sí, pues sí tiene cierto sentido. Cuando digo región natural, hablemos de los elementos naturales, sí. Pero lo que resalta principalmente Pulgar Vidal es la acción humana sobre el espacio. La transformación del espacio por acción humana constituye y define lo que es una región natural. De ahí que entendamos en la toponimia que se emplea, en los términos que se emplean al momento de clasificar el territorio, hay una síntesis del conocimiento del poblador respecto a su lugar. Por ejemplo, si decimos Yunga, Yunga equivale a decir valle cálido, y vaya que lo es. Cálido, Chosica, para la zona andina de Lima, identificado. Cuando vemos el término janca que hace referencia, blanco, blanco, zona alta, cae nieve, se refiere al paisaje glaciar, producto de las bajas temperaturas. Cuando hablamos de que la omagua significa peces de agua dulce, con ese término que se sintetiza, la labor de pesca y el aprovechamiento de recursos del río. Entonces, si bien se entiende que una región natural se define en términos físicos, en términos naturales, como espacios continuos o discontinuos con similares características de clima, relieve, flora, fauna, parecería que ahí queda la definición de región natural, pero no queda ahí porque se incide bastante en la capacidad transformadora del hombre, a partir de la cual las denominaciones de cada una de las regiones justamente sintetiza no solo el conocimiento del espacio, sino también sintetiza la capacidad humana de transformación en ese espacio. Y recalco aquí esto cuando se habla de que Yunga, si bien significa valle cálido, pero Yunga también refiere el término mujer estéril. Mujer estéril, haciendo referencia a qué? Al tipo de tierra que se trabaja y no produce mucho. Pues claramente ahí se observa, similar al caso de Omagua, peces de agua dulce, pesca, aquí hablamos de la labor agrícola que tiene ciertas limitaciones debido a una menor fertilidad del suelo. Tierra infértil, tierra estéril. Muy bien, ahora, características de cada una de estas regiones. El término chala equivale a decir montón de nubes, zona nubosa, clima, pregunta de admisión de la UNI, en el norte semitropical, en la zona centro-sur, subtropical árido. La biodiversidad es propia de un espacio tanto árido en la zona centro-sur como algo tropical, si nos referimos a la zona norte, si hablamos de la presencia de manglares, si hablamos del bosque de algarrobo, y no olvidar la presencia de lomas, ¿no? Lo que aquí se señala como vegetación estacional, producto de un ambiente árido con garúas de invierno. Aprovechamiento principal, costa, zona altamente urbanizada, comercio, una agricultura en los valles de tipo intensiva, pesca y actividad industrial, principalmente. De la Yunga ya se adelantó, un valle cálido que en el caso particular de la Yunga, hacemos una diferenciación para lo que se dirige hacia el mar, yunga marítima seca y una yunga fluvial orientada para la selva con mayor temperatura y humedad. ¿Ya? Entonces, por ahí va la relación. En cuanto a la biodiversidad, por el lado occidental, podemos ver la presencia de especies secas que viven en ambiente cálido, como las cactáceas, como el boye, como la cabuya. Y en cuanto al aprovechamiento, y esto me lleva a una pregunta de la misión de San Marcos, y ustedes pueden tranquilamente tomarlo como referencia respecto a la producción de frutas. Yunga, zona de producción de frutas. Quechua, valle templado, hace referencia a cómo es el ambiente ahí. Es considerado un espacio de condiciones óptimas a nivel ambiental
no solo por el ámbito climático, sino también por el relieve que le permite a uno desarrollar producción agrícola si hablamos de los valles interandinos. De ahí que el aprovechamiento de este espacio tenga que ver con la actividad agrícola extensiva de autoconsumo o consumo interno. Y bueno, como todo valle, sea de costa, sierra o selva, es el lugar que concentra más población. Si hablamos de la región Suni, equivale a decir tierras altas, estamos un poco más arriba, el clima ya se va sintiendo frío y se va a comenzar a percibir el desarrollo de heladas, de descenso brusco de la temperatura que afecta no solamente al pasto, no solamente afecta al ganado, generando pérdidas, sino también a la salud de la población. Podríamos hablar de ciudades o lugares como Juliaca, Huancavelica, La Oroya y algo más. A pesar de estas condiciones que se pueden denominar como el techo hasta el límite superior del desarrollo agrícola, bueno, hasta aquí que se puede desarrollar con normalidad, producción de cereales, si hablamos por ejemplo de cebada, ¿no? Para poder citar ahí. Ya subimos un poco más y estamos en la puna, por encima de los 4000 metros. La temperatura ahí es baja, predominan las mesetas, sobre ellas hay lagos, lagunas, pero también hay biodiversidad respecto a la presencia de pasto natural o ichu. Y por lo tanto, esa condición natural que predomina y no es exclusiva de la puna, porque si hablamos de pasto, ichu, también lo podemos encontrar en otros pisos ecológicos, pero sumado a la presencia de esta vegetación, más un relieve relativamente plano y llano, favorece el desarrollo ganadero. Si hablamos de vicuñas, como por ejemplo en Pampa Galeras. Y si hablamos de lagunas, crianza de peces, trucha, o tal vez simplemente la pesca. La Janca, piso superior de la zona andina, bajas temperaturas, escasa biodiversidad, desarrollo de vegetación en condiciones de muy baja temperatura. Y si hablamos del aprovechamiento, bueno, podríamos hablar de visitar, escalar el andinismo, turismo relacionado con ello y la actividad minera en este espacio. Ya estamos por la zona oriental, selva alta, lluviosa, abundante biodiversidad, valles longitudinales donde se desarrolla la producción de café, la producción de cacao. Podemos hacer referencia, insistiendo aquí, que es la región más lluviosa del país. Terminamos con Humagua señalando que es el territorio, región natural más extensa, gran biodiversidad, ríos que forman meandros sobre los cuales se desarrolla la navegación, la extracción de pesca respecto a lo que es el paiche. Y bueno, la agricultura allí tiene ciertas limitaciones porque varios de los espacios paran inundados, pero pregunta de adición de la UNI, existe un relieve en la zona de la selva baja llamada Restinga que tiene aprovechamiento. Sin dejar de olvidarnos de que en la ribera del río se extrae oro de manera artesanal y bueno, también sumar el tema del turismo y la concentración poblacional en relieves conocidos con el nombre de altos. Haciendo un repaso entonces de los contenidos que hemos señalado hoy día, las regiones naturales son una propuesta de entender la complejidad de la riqueza natural y cultural del Perú, propuesto por Javier Pulgar Vidal. El criterio principal para separar los territorios mencionados es la altitud, pero los términos que se emplean son elementos culturales que nos dicen el nivel de conocimiento y transformación del espacio de parte del poblador. Chala, zona de concentración poblacional muy grande, clima en el norte semitropical, en la zona centro-sur subtropical árido. Esa condición subtropical favorece el desarrollo de lomas y si hablamos del norte semitropical, vegetación de algarrobo, zona de bosque. Aprovechamiento de la costa, alta actividad industrial, comercial y en sus valles agricultura intensiva.
Yunga, Valle Cálido, tenemos dos lugares, un lugar marítimo, menos lluvioso, un lugar fluvial, más lluvioso, y en cuanto a la biodiversidad que está por el lado marítimo, destacan las cactáceas. En cuanto al aprovechamiento, resaltar la producción frutícola. Recordemos que este espacio es un espacio con relieve abrupto, ¿no? Si hablamos de cañones. Quechua, clima templado, valle interandino, producción agrícola para el consumo interno. Si hablamos de la Suni, también el relieve es escarpado, similar a la Yunga, accidentado. Se inicia el proceso de heladas, pero hay producción de cereales en este espacio. Si hablamos de la Puna, ya estamos en una zona de clima frío, vegetación ichu, mesetas predominan ganadería, y sobre los lagos que están, digámoslo así, estancados, desarrollados sobre las mesetas, actividad de pesca o crianza de peces, piscicultura. Zona más alta, canca, minería, turismo, escasa biodiversidad. Pero por el contrario, si nos vamos a la selva, la biodiversidad es mayor por su clima tropical y sobre sus valles. Si me refiero a la selva, alta producción de café, cacao, frutales. Seguimos con la zona baja de la selva, más extensa, gran biodiversidad, pesca en los ríos, en los lagos, lagunas. Y bueno, hay actividad minera urbana, hay presencia en este espacio. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad sería todo el contenido por brindarles. Conmigo será en otro momento. Hasta pronto.